Yo sé que la mayoría de ustedes conocieron, y quiero tomar esta ilustración porque me llamó mucho la atención y la verdad que la he visto varias veces, de aquel joven africano en París que logró salvarle la vida a este niño de 4 años. ¿Qué experiencia? ¿Lo vieron en la televisión? Y este joven, creo que de 22 años, sin papeles, y él fue un acto heroico y hay que verlo. Y usted lo ve y usted dice, pero ¿y dónde? Oye, pero ¿cómo sería que él tomó ese riesgo? Tomó el riesgo. Amados, no fue en una escalera que él subió. ¿Cómo lo hizo de una manera tan profesional? Llegó hasta llegar al 4.º piso y de una manera tan heroica agarrar al muchacho, y de nuevo se ve la acción de él pasándole este niño a sus familiares. Y de verdad que en el ser humano Dios le da esa capacidad de tomar riesgo para ayudar a otros. ¿Usted y yo somos capaces de tomar riesgo para ayudar a otros? En ocasiones hay que hacerlo. De verdad que el presidente Emmanuel Macron, él decidió darle los papeles y va a trabajar, creo que como bombero, va a ayudar ahí, porque la verdad que fue un talento brillante. Vengo al caso porque no solamente es Mateo que narra esta historia que fue una realidad donde el Señor levantó a este paralítico. Lo narra Marcos, lo narra Lucas. Y cuando Lucas narra esta escritura, dice que fueron 4 hombres que le llevaron a Jesús, a este paralítico, pero había tanta y tanta gente. Usted sabe cómo quizás usted no ha estado, pero hay situaciones donde tú quieres lograr algo, ver a alguien, y la multitud te lo impide. Y ellos decidieron, dice Marcos, abrir un hueco en el techo. No me pregunte cómo y cómo lo hicieron. Lo tal es que esos 4 amigos del paralítico lograron entrar al paralítico a la casa donde estaba el Señor en Capernaum haciendo milagros. Y usted lo puede notar que aún capítulos y versículos anteriores, usted va a ver a Jesús haciendo grandes milagros y obrando en liberación. Lo que dice la Escritura, y pueden ir conmigo, dice que entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Usted sabe que cuando el Señor, cuando la Escritura dice que Jesús pasaba al otro lado, muchas veces Jesús lo hacía, necesitaba un respiro, porque era tanta la multitud que le caían atrás, y a veces él se iba con sus discípulos y le decía, vamos a apartarnos. El Señor tomaba su tiempecito para no estar con la gente, porque también necesitaba estar a solas y estar con sus discípulos. Pero él tomó y la gente parece que continuó, porque en los otros evangelios dice que había una gran multitud y vino a su ciudad. Interesante, porque esa ciudad fue a Capernaum, y desde Capernaum él lanzó su ministerio. ¿Por qué no lo hizo en la ciudad donde se crió? ¿Qué le parece si chequeamos bíblicamente qué dice la Escritura en Mateo 4, el versículo 12? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum.
ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Luego ahí habla de cómo eso ya estaba dicho, de que iba a habitar ahí. Interesante, amados, porque usted ve esa palabra sencilla y uno mira la inteligencia de Jesús, porque Él vino a cumplir un plan y fue a morir en la cruz del Calvario. Y llegó un momento que cuando Él fue a su ciudad, sus amiguitos que quizás jugaban básquetbol, voleibol con Él, y ya eran hombres, no tuvieron buena intención con Jesús. Intentaron matarlo. Y encima de que intentaron matarlo, muchos decían, ¿y ese no es el hijo de José y María? ¿Y quién es ese uno más? Ese es uno más del montón. No estaban esperando. Ese es Jesús, el hijo de un carpintero cualquiera. Pero aquí vemos que ya el Señor oyó que Juan estaba preso. Fíjate que ni el mismo Jesús, hay un momento que uno tiene que tomar las medidas correctas, porque aquí vemos que el Señor no se quedó ahí. ¿Por qué no se quedó? Porque, hermanos, de una manera u otra, el enemigo iba a obstaculizar el plan que tenía Jesús de morir en la cruz del Calvario por tu vida y la mía. Por eso usted ve, ahora vuelva de nuevo a Mateo 9. Apreciemos la palabra, porque usted se va a dar cuenta que cuando Jesús suelta la palabra, el Señor completa el milagro de levantar a este paralítico. Entró a la barca, pasó al otro lado, vino a Capernaum, se ubicó. Era más fácil desde ahí poder lanzar el ministerio que tenía de moverse a diferentes ciudades. Y entonces sucedió que le trajeron un paralítico. Tomé a Mateo, porque Mateo lo que hace es que te da el resumen de lo que aborda Marcos y Lucas. Interesante, porque cada cual cuenta según lo que vio. Y aún eso se ve en la Biblia. Es el mismo evento, es la misma situación, pero Mateo lo que hace es que resumen. Él hace el resumen de lo que pasó con este paralítico. Le trajeron el paralítico tendido sobre una cama. Cuando le llevan a este paralítico, que Lucas dice que abrieron el techo. Por eso quise mencionar a este joven africano. Porque el paralítico por sí mismo, ¿usted cree que él podía ir a donde Jesús? ¿Creen ustedes que vale la pena apreciar el trabajo, muchas veces voluntario, de personas que hacen hasta lo imposible para ayudar a otros y tomar su riesgo? Aquí vemos que esos amigos, porque dice que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Para qué usted cree que le llevan un paralítico a Jesús tendido en una cama? ¿Qué buscaban esos amigos, según Marcos, 4 amigos? ¿Cómo? Dígame. ¿Buscaban qué? Ellos buscaban una sanidad. Tú sabes que aquí vemos que ellos lo llevan porque ya ellos habían escuchado la fama de Jesús. Y al escuchar la fama, si alguien dice, mira, por allí hay alguien que está dando sanidad, y tú vas y de verdad que, mi hermano, hay que hacer fila. Si realmente sana, pues sana. Pero aquí vemos que se corría la fama del maestro. Y realmente nosotros lo vemos, sanó a la suegra de Pedro. El Señor limpió a un leproso, reprendió demonios de algunos que estaban endemoniados. Jesús vino
no solamente a mostrar la fe, sino que con su vida, con su palabra, era suficiente para ver lo que él hizo. Y cuando le trajeron a ese paralítico, dice la Escritura que él estaba tendido en la cama y al ver Jesús, la fe de ellos llama la atención al ver Jesús. Dígame, ¿qué mirada tiene Jesucristo? Cuando dice al ver Jesús, Jesús no era que estaba mirando con la camisa y con la ropa que estaban ellos que fueron a llevar a su amigo. No era que el Señor estaba atento de lo externo. Dice la Escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, de sus labios, de inmediato no salió la sanidad física del paralítico como algo instantáneo. Y dice, wow, me traen este paralítico para que yo lo levante, y le dice, paralítico, levántate. No lo hizo. ¿Usted puede leer qué fue lo que hizo el Señor? Léalo. Jesús vio al paralítico. Jesús no solamente lo vio al paralítico, sino que Jesús vio más allá la actitud. Jesús vio el comportamiento de los amigos del paralítico. Y lean conmigo lo que dice, al ver Jesús, ¿la fe de quién? Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes más? El mismo enfermo. Jesús vio al paralítico, él le miró, chequeó y usted sabe, amados, como cuando usted va a emergencia y usted va con un dolor y el médico no le puede decir, bueno, es que todavía no sé, tengo que hacerte los análisis. Yo no puedo darte el diagnóstico. El diagnóstico va a ser, déjame hacerte un análisis más profundo. Vienen los análisis de sangre, luego vienen esos scans que le ponen todo el cuerpo a uno y hasta que descubren el problema. Pero cuando lo que vemos aquí es que el Señor no solamente se fijó en el enfermo, el Señor se fijó en esos amigos, la actitud de fe, como la seguridad, con la seguridad que ellos fueron donde Jesús. ¿Con qué seguridad fueron donde Jesús? Ellos fueron con la seguridad de que Jesús le iba a levantar a su amigo paralítico. Porque dice que Jesús vio la fe de ellos. Y cuando vio la fe de ellos, muchas veces nos pasa como a nosotros, que nosotros queremos que Dios nos conteste lo que le hemos pedido. ¿Cuál era la petición de esos amigos? Que le levantara ¿a quién? Que le levantara al paralítico. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿De inmediato lo sanó al paralítico? ¿Qué hizo Jesús con el paralítico? Fíjate que aquí no hay un diálogo. Aquí más vemos a Jesús mirando, observando. Casi, hermano, porque dice que al ver, no fue un diálogo que Jesús tuvo con sus amigos. No fue que le dijo, mira Rubén, mira, ¿por qué tú me trajiste este amigo tuyo que está paralítico? Mira, Ismael, dime, ¿cuál es el propósito? ¿Tú crees que algo? No hubo un diálogo. Simplemente que Jesús vio la fe de ellos. Vio que en ellos había la seguridad de que Jesús iba a sanarlo. ¿Sabes qué? Solamente al verlo, de inmediato vino una palabra tan hermosa de Jesús, porque se acercó al enfermo, porque quizás sus amigos tenían problemas, pero no tan grave como él, porque se ve que este hombre no podía moverse, estaba totalmente paralítico.
Entonces nosotros vemos, amados, que aquí hay varios personajes. Aquellos que tienen ese cuidado de aquella persona, quizá un necesitado, quizá una persona enferma, quizá una persona, de aquellas personas que se consagran. Usted sabe que hay familias que cuando enferma uno de los padres, deciden consagrarse a esos padres. Y usted sabe lo que es el sacrificio, el desvelo, las lágrimas de una persona que se sacrifica por alguien que ama y que está entregándolo todo. O alguien que está con una necesidad especial, que dice, bueno, yo tengo que abstenerme de mis propios deseos para poder ayudar a esa persona que está en necesidad. El Señor lo vio a ellos. Vio como tú y yo tenemos que abrir los ojos para ver, amados, al necesitado, para tomar, si es posible, nuestro riesgo por alguien que necesita una mano nuestra. Pero el Señor le habla al enfermo y le dice unas palabras, no lo sana de inmediato. Porque muchas veces, yo no sé si tú estás aquí en la iglesia en este día buscando que Dios te responda a una de tus necesidades. Pero muchas veces la necesidad de la cual tú has venido y se la ha traído a Dios como número uno en tu vida, no es la que Dios te va a responder. Posiblemente Dios te va a responder algo mucho más profundo de lo que tú consideras. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor va y en vez de sanar, Él va y va buscando la causa de ese problema. Él se preocupa por la causa de ese problema. ¿Y cuál era la causa? Bueno, parece que había cierta asociación con su enfermedad y el pecado. Porque dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dígame qué usted ve cuando el Señor le dice a este paralítico, ten ánimo. Es una palabra de aliento que necesita una persona que esté en necesidad. Tú y yo necesitamos tener eso en nuestros labios, darle ánimo a una persona que necesite motivación. Pero fíjate que Jesús no va de inmediato a sanarlo, sino que dice, hijo, con una expresión de ternura, con una expresión de que yo te entiendo a los niveles que has llegado, porque definitivamente que el único que puede escudriñar las mentes, los corazones, es Jesucristo. Él es el único. Mira, tú puedes dar, como decíamos la semana pasada, ser el mejor padre del mundo, pero mejor deja que sea el Señor que obre en tus hijos. Y le dice una palabra de ternura. Hijo, ¿no quieres tú que en este día el Señor te diga, hija, hijo, ten ánimo? Manifestando su deidad, amados, de una manera pública, le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso es grande. En un pueblo donde solamente concebía, entendía teológicamente que el único que puede perdonar pecado es Dios. Pero ¿qué tú puedes encontrar aquí? Tú puedes ver al Hijo del Hombre mostrando su deidad a seres humanos como aquellos que estaban ahí. Seres humanos, porque dice, tus pecados te son perdonados. Usted recuerda, porque hemos estudiado en el libro de Job, ¿qué le decían los amigos de Job a Job? Mira, Job, mira, parece que tú has pecado, tú has cometido un pecado grande con esa lepra que tú tienes. Ya yo entiendo por qué es que tú no te sanas. Tú no sabes de ese problema porque es que tú has pecado.
Más vale que tú te pongas a cuenta con Dios. Porque bíblicamente hay pecados que sí están conectados con una enfermedad. Dice la Escritura en Juan 9 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vemos a Jesús dándonos, proveyéndonos una verdad bíblica. Eso es una verdad. Ahí lo que está diciendo, no todas las enfermedades provienen por un pecado. Y si este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Porque al final, todo lo que pasa en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad, uno tiene que preguntarse: ¿lo que yo estoy haciendo lo hago para la gloria de Dios? ¿Lo que produce mi vida es para la gloria de Dios? Aquí dice Jesús, él estaba ciego, pero era para Dios manifestar su gloria en este hombre. Ahora volvamos. Tus pecados te son perdonados. Se impresionaron, se asustaron. ¿Y por qué este hombre sale con eso? Simplemente Dios le está diciendo: mira, estoy manifestando al Hijo del Hombre, que lo está expresando. Porque Jesús vio en este paralítico lo que muchas veces puede ver en cada uno de nosotros. Jesús observó que había un vacío interior en su alma. Jesús vio algún estado de culpabilidad. Jesús vio que en su interior de este hombre habían cosas no resueltas. Y siempre decimos algo. Cuando tú postergas un problema, espera que el problema va a volver. Cuando tú no vas a la raíz del problema. Jesús sabía que a este hombre él quería darle más que una sanidad del cuerpo. ¿A cuántos el Señor sanó? Y ni siquiera se devolvieron a darle las gracias a Dios. Pero aquí vemos que Jesús vio el perfil interno del alma de este hombre y decidió que regalarle el tesoro más grande. ¿Sabe que el regalo más grande es nuestra salvación? Una salvación que no tiene que ver con las obras, una salvación que no tiene que ver con nuestros dones, ni lo generoso, ni lo bueno que somos, sino que ha sido un don de Dios mediante su gracia. Le dio la salvación, porque aquí dice: te perdono tus pecados. Y al perdonarle los pecados, hermanos, entonces ya este hombre ya tiene la parte más importante resuelta. Pero el Señor observó que mientras Él lo salvó, le limpia su alma. ¡Wow! Y tú no sabes que a veces en nuestras almas el pecado trae, como dice alguien, es como un sabotaje que te descompone todo lo que tú tienes compuesto. El pecado te descompone todo. Tú puedes estar lo más tranquilo, pero si hay pecado y hay práctica de pecado, te descompone todo el proceso. Pero de inmediato, ahí había un sector de los más intelectuales, porque muchas veces los intelectuales son los que más difieren. Los intelectuales son los que traen los puntos de controversia. Normal, perfecto. Pero ellos, sin hablar, el Señor entendió lo que ellos estaban expresándose entre sí.
Porque dice que algunos escribas decían dentro de sí, este hombre blasfema. Que como que dice, eso no te ha dado Dios esta autoridad. Y entonces conoció Jesús los pensamientos de ellos. Tú sabes que a veces uno se desespera y es mejor esperar el tiempo del Señor. Porque aquí que tú miras, que el Señor conoce los pensamientos. Conoce los pensamientos de la persona que están de continuo hacia el mar y conoce los pensamientos de corazones generosos, como vio el corazón de esos hombres que ayudaron a poder llevarlo a él, a este paralítico. Y entonces le pregunta y le hace dos preguntas. Ven acá, ¿qué es más fácil? Yo decir, ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tuvo que decirle eso. Entonces, después que él le da esa aclaración, quiero que ustedes queden claros que quien está hablando, que quien le está leyendo sus pensamientos sin usted expresar palabras, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios entra a nuestros pensamientos. Él tiene todo revelado. Ya nuestras vidas son como esa carta abierta porque está todo registrado. El Señor conoce lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Y por eso le hace esas dos preguntas. Pero cuando le hace esas dos preguntas, entonces dice entonces al paralítico, y ese es el mensaje. Nosotros necesitamos escuchar que la palabra de Dios haga el cambio. Porque fue la palabra de Dios. Entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero eso es un mensaje glorioso, hermanos. Es un mensaje glorioso de nosotros en esta mañana, amados, entender lo siguiente, que nosotros podemos, amados, aprender, por lo menos reflexionar en esta mañana. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino que presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Así Cristo vino, libertó, primeramente salvó, perdonó a este paralítico. Dios está dispuesto a escudriñar esas cosas de aún del pasado, de la niñez, de problemas que hemos tenido que confrontan a nuestra propia alma. Y Él viene y te dice, déjame que mi sangre te limpia de todo pecado. De todo pecado. Por eso dice que si fueran rojos como el carmesí, lo vuelve blanco como la nieve. Vemos entonces que el Señor Jesús salvó al paralítico y luego lo sanó. Significa una de las verdades que sí hay enfermedades que vienen producto de nuestro pecado. Viene producto de algo no resuelto con el Señor. Y lo tenemos porque dice en Mateo 13 y en Juan 9, nosotros vemos que el Señor iba camino al templo y algunos, el Señor los sanaba. Y cuando sanó uno le dijo, mira, yo te sané,
y le cayó él al templo a Jesús, pero le dijo, ¿tú sabes qué? Vete y no peques más. Como quien dice, la medicina que te estoy indicando para que no vuelvas a enfermarte y que tu enfermedad sea peor, es que no peques más. ¿Qué le parece si chequeamos esos puntos de reflexión que lo puse en el bosquejo del sermón? ¿Qué podemos nosotros tomar en esta mañana, hermano? Jesús sabe apreciar la sinceridad y la fe de los que te rodean y buscan llevar al necesitado. Que lo lleven a Cristo como llevaron a este paralítico, porque Él la miró a ese grupo. ¿Y qué más nosotros podemos reflexionar en esta mañana? Jesús se dirigió con ternura cuando le dijo hijo. Empleó su divinidad como una evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé, pero cuando tú tomas la cena del Señor, el apóstol Pablo habla que hay algunos enfermos y otros han muerto porque siendo creyentes continúan practicando el pecado. Por eso dice, examínate a ti mismo. Es importante porque estas son verdades bíblicas. Jesús cuestionó los malos pensamientos. El Señor conoció las intenciones de esos corazones. Y cuando hay un espíritu de murmuración y a esa murmuración tú le agregas la duda, eso no edifica. Porque Dios está al tanto de todo. Y en nuestras vidas diarias, cuando tú dices unas palabras, cuando hablas con alguien, a ti mismo, hazte esa pregunta. ¿Lo que yo estoy diciendo sirve para edificación? Usted puede hacerse esa pregunta. Lo que yo discutí con quien hablé la semana pasada, todo lo que yo dije edifica. Edifica. Si no edifica, sácalo de tu vocabulario. Porque hay cosas que no edifican. Hay pensamientos nuestros que muchas veces hasta con los ojos tú hablas. O tú sientes el rechazo de una persona porque no te gusta la gente de ese país. Ten cuidado, porque aquí el mismo Señor está diciendo que ya Él está al tanto de la gente que están con ese disgusto, con esa apatía, que están esperando que las cosas se hagan a su nivel, como consideran. Y muchas veces son intelectuales y muchos son los que conocen más la Escritura. Porque los fariseos y los escribas eran los que más conocían las Escrituras. Por eso el Señor le dijo, ustedes oigan lo que ellos dicen, está muy bien, pero no practiquen lo que ellos hacen. No se comporten de esa manera. Y por último, usted puede encontrar que ellos glorificaron a Dios. Porque había una autoridad, había una potestad, se veía. Eso fue un cambio grande. Este hombre fue a su casa. Me imagino que este hombre que salió de su casa, no se sabe de qué ciudad, de dónde lo llevaron. Pero al llegar y encontrar a Jesús, Lucas dice que abrieron el techo, a otros dicen que eso estaba lleno de multitud, no había forma de ver a Jesús, pero esos amigos hicieron lo imposible y vieron a Jesús con la seguridad de que Dios iba a hacerle el milagro. Dios le hizo el milagro, pero antes del milagro, puede ser que en este día tú estés esperando una petición que se la trajiste al Señor en el ayuno y la oración, y el Señor te diga, primeramente,
resuelve ese odio que tú tienes contra alguien que ya está añejo. Tú no te das cuenta que tú no soportas a esa persona. No soportas a esa persona que te hizo un daño. ¿Por qué no va y perdona como Cristo perdona? Yo quiero que te pongas de pie y que preparemos nuestros corazones y podemos concluir este mensaje diciendo: todo lo que nosotros podamos hacer, hagámoslo para la gloria y honra de aquel que vive y reina para siempre.